Gracias, buenas tardes. A mí me encargaron este tema, resistencia antibiótica en Lima. En realidad no, en estos 15 a 20 minutos que me han pedido conversar con ustedes va a ser bien difícil que se pueda abarcar muchas bacterias y muchos mecanismos de resistencia. Entonces tuve bien escoger a Salmonella como, yo creo, microorganismo bandera de este concepto de One Health. Como ya hemos visto, ¿no? La salmonela causa enfermedad en animales. Esto que yo he puesto acá, que causa diarrea en alpacas, me lo contó. En realidad me lo contó un veterinario. Yo no sé nada de animales, pero me lo contó un veterinario y me dijo que un veterinario de Huancavelica, que su mayor problema en la salud de las alpacas era la diarrea, y que el principal germen en estas diarreas era salmonella, ¿no? Y él estaba muy preocupado en poder identificar algún mecanismo para poder llegar a serotipificar las salmonelas que obtenían las alpacas. Jesús Tamaris también un día me contó hace muy poco que es la principal causa de muerte cuando tifimurium, Salmonella tifimurium en los cuyes. Entonces creo que debe ser una lista larguísima, pero estas son las cosas con las que yo tuve contacto en estos últimos meses, que creo que a mí me sonó todavía más interesante el tema del estudio de la salmonella. En humanos la salmonella principalmente causa diarrea en todas las edades, pero también causa principalmente diarrea que puede ser autolimitada, puede ser una diarrea muy seria, producir disentería, pero en algunas personas puede producir también enfermedades invasivas y uno puede encontrar la salmonella fuera del intestino, y eso vamos a ver un poquito al final de esta presentación. Entonces, tenemos esto con salmonella y tenemos también lo que se acaba de comentar, que las quinolonas, diferentes sí también, pero la misma familia se utiliza tanto en humanos como en el manejo de los animales. Entonces, en principio, lo que la salmonella va a producir es un mecanismo de resistencia a las quinolonas, y eso está en función al mecanismo de acción, ¿no? Porque lo que hace las quinolonas es inhibir la formación del DNA a través de la inhibición de la DNA girasa y la topoisomerasa, que son dos enzimas importantes, y lo que va a hacer la salmonella es obtener alguna mutación, ¿no? Que no permita que las quinolonas puedan actuar sobre estos blancos, que serían la DNA girasa y la topoisomerasa, y hay distintos genes que están asociados a esto. Ahora, existe, ¿no? Lo comentó el ponente anterior, en el pasado se utilizaba el uso del ácido nalidíxico como marcador de la resistencia. Y digo en el pasado porque han ocurrido algunas cositas que brevemente se las voy a contar. Entonces, si uno veía un antibiograma y tenía este antibiograma susceptible a ciprofloxacina y susceptible a nalidíxico, todo genial. Pero si era susceptible a ciprofloxacina, pero resistente a ácido nalidíxico, había una falta de respuesta clínica. Esto se vio primero con Salmonella typhi y luego con todas las salmonellas no typhi. Entonces, este era un detalle importante, ¿no? Acá es que se utilizaba el nalidíxico como un marcador, porque si era resistente, aun cuando el cipro fuera susceptible, pues había que pensar que el paciente no iba a responder bien a ciprofloxacina. Entonces, todo esto generó mucho ruido en la comunidad científica, porque decían, bueno, lo que está pasando es que hay que mover el punto de corte, ¿no? Hay que mover ese punto de corte. El punto de corte está mal. Y después de muchos años se logró este cambio de punto de corte de salmonella. Otro comentario es que todas las enterobacterias, donde está Escherichia coli, Klebsiella proteus, todas las enterobacterias, la salmonella es una enterobacteria más, tienen un solo punto de corte para todos los antibióticos, ¿no? Por eso es que un poco que no se quería cambiar el tema del punto de corte, pero ya se cambió, fue en el año 2012, solo para el género salmonella. Entonces siguen siendo, esto que ven ustedes antes, sigue siendo el punto de corte para todas las otras bacterias, pero solo para salmonella se cambia el punto de corte. ¿Y por qué es importante esto? Porque van a ustedes tener que, cuando vean alguna referencia, van a tener que ver qué punto de corte se utilizó. Si se utilizó las guías a partir del 2012, en cuyo caso se mueve el punto de corte, y lo que antes era susceptible, ahora puede parecer intermedio. Entonces, hay que estar mirando cuando revisamos la literatura que hay este tema del cambio del punto de corte. Entonces, tenemos que
siempre hacer énfasis ahora que estamos hablando de el nuevo o el antiguo punto de corte. Entonces, ahorita ya estamos trabajando, o deberíamos estar trabajando con los nuevos puntos de corte en la práctica clínica. Entonces, vean ustedes que el punto de corte se movió bastante, ¿no? Antes era sensible menor o igual a 1 y resistente más de 4, y esto bajó bastante, ahora para ser resistente solo más de 1. Entonces, una importante alteración en el punto de corte. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de Salmonella no TIFI, ¿no? Como saben ustedes, la Salmonella TIFI es una enfermedad casi exclusiva de los seres humanos. Entonces, vamos a hablar de la Salmonella no TIFI. Esta es una enfermedad que está asociada a la ingesta de alimentos y ocurre en casi en todo el mundo. A diferencia de TIFI, que es básicamente en lugares donde no hay buenas condiciones de salubridad, en el caso de la salmonelosis no TIFI, esto ocurre en todo el mundo. Lo que ocurre en Latinoamérica, vean ustedes, esto es un reporte antiguo del año 2006, que es el único reporte que habla de Latinoamérica, en que se ve que cuando se ve la resistencia a salmonela, vean ustedes que en los diferentes antimicrobianos aparecen unos números bajos, ¿no? Ampicilina 12% de resistencia, cetración 0.6%, y vean ustedes acá, nalidíxico 12.9% y cipro 0%. Estamos hablando del 2006 y se está utilizando el punto de corte antiguo, en que aparentemente todas las cepas eran susceptibles a ciprofloxacina. Esto ya es lo que pasa en Colombia, ¿no? Los datos de Colombia en realidad están colgados en la red a través del Instituto Nacional de Salud de Colombia y tienen una larga lista de más de 6.000 muestras de salmonela que han analizado en estos 13 años. Y vean ustedes que de todas las salmonelas que ellos analizaron, las más frecuentes fueron Tifimurium y Enteritidis, ¿no? Casi entre las dos es alrededor del 60%. Y cuando vemos la susceptibilidad, tanto de Tifimurium como Enteritidis, vemos también que el nivel de resistencia a ácido nalidíxico es un poco variable, siendo mayor en Tifimurium, y a ciprofloxacina cerca a 0, ¿no? Probablemente se está utilizando el punto de corte anterior. Ahora les voy a contar lo que hemos hecho como parte de una línea de investigación en el Instituto de Medicina Tropical a través de la recolección de cepas que hicimos en hospitales de Lima. O sea, no analizamos a los pacientes, lo que hicimos es pedirle a los jefes de laboratorio que nos envíen las muestras de salmonela de sangre, y eso fue del periodo 2008-2012. Antes de comentar esto, hay retos para el diagnóstico de la serotipificación de la salmonela, que son bastante duros porque casi no hay laboratorios en los que se puede hacer la serotipificación. En el país solamente lo hace el Instituto Nacional de Salud con varias limitaciones. Entonces, lo que nosotros realizamos en colaboración con unos investigadores de Uruguay fue hacer la serotipificación, que no la pudimos hacer en el Perú, de 89 aislamientos de salmonela de sangre. Ya hago énfasis de sangre para que después les voy a comentar por qué. Y vean ustedes que se parece un poquito, digamos, salvando las diferencias, de lo que ocurre en Colombia. El 39% fueron Tifimurium, 39% fueron Enteritidis, y hay una lista de otros que fue el 17%. Entonces, digamos, entre los dos estamos hablando más o menos de un 83% de todas las salmonelas que fueron aisladas en este tiempo están entre el serovar Enteritidis y el serovar Tifimurium. Cuando hicimos la susceptibilidad a tanto a las Enteritidis como a las Tifimurium, vean ustedes que tienen un perfil de resistencia relativamente benigno. Estamos hablando de entre Tifimurium, susceptibles a ampicilina, resistentes a ampicilina solo el 3%, a cotrimoxazol solo el 3%, y en el caso de Enteritidis también, ¿no? Casi todos los antibióticos menos del 3% de resistencia, excepto el ácido nalidíxico, ¿no? De 12% en el caso de Enteritidis y en el caso de Tifimurium de 6%. Entonces, aquí ya les comento que estos sí ya son datos nuestros de muestras que con cierta dificultad se pudo obtener en todos estos años de la sangre.
Ahora, paralelamente a esto, venía ocurriendo que ya desde el 2016 el Instituto Nacional reporta los primeros casos de Salmonella infantis en el Perú. ¿Y por qué era tan interesante el infantis? Porque es resistente a múltiples antimicrobianos. Esto lo reporta el INS ya de 33 aislamientos que habían obtenido, ya sea de alimentos como de aislamientos clínicos. Pero en este reporte no nos dice el denominador, no nos dice esto es un porcentaje de cuánto, ¿no? ¿Qué está en el denominador? Pero ya por lo menos sabemos que este está circulando. Paralelamente también, entre los años 2012 y 2013, la doctora Teresa Ochoa estaba haciendo unos proyectos de investigación en diferentes centros y ella me comentó que le llamaba la atención que había un mayor número de salmonelas en relación al histórico, ¿no?, que tenían en sus proyectos anteriores. Y cuando analizaron estas salmonelas se dieron cuenta que casi todas eran resistentes a múltiples antimicrobianos, incluyendo a la ceftriaxona y a la Strionam, que es, digamos, el aspecto fenotípico de una bacteria que es productora de las beta-lactamasas de peto extendido, las BLES. Cuando se tipificó, esta era una Salmonella infantis, y cuando se hizo la parte molecular parecía que todas eran, ¿no?, de una diseminación clonal, no todas, pero la mayoría de ellas, y además cuando se tipificó qué tipo de BLES, de qué tipo de beta-lactamasa era, esa pertenecía a la familia Septexem del tipo 65. Y esto fue un reporte que hizo en un encuentro internacional la doctora Ochoa. Bueno, entonces tenemos más o menos el mapa así, ¿no?, de lo que está pasando con Salmonella infantis, porque parecería que este es un problema emergente y, digamos, un poco más largo en el Perú, pero ya emergente en otras zonas. Ya en el 2015 se reporta los primeros aislamientos de la Salmonella infantis, Septexem 65, en Ecuador, eso está publicado, y también se venía ya detectando en Bolivia, y eso se ha publicado en un abstract que se presentó en un congreso en Argentina. Entonces, parecería que este no es un problema que no solamente es local, sino que está afectando a la región, la parte del Pacífico. Parece que en Chile todavía no está produciendo problemas de salud, solamente corresponde al 1% de todas las salmonelas que detecta el Instituto Nacional de Salud de Chile. Entonces, lo que nosotros quisimos era ver cuál es ahorita la carga de Salmonella infantis, qué representa la enfermedad de las personas. Para eso, a través de una red pudimos implementar el estudio, digamos, el análisis de los serotipos a través del PCR. Acá está el doctor Guerra, que no sé si a los microbiólogos puros no les gusta eso, pero necesitábamos métodos alternativos a la serotipificación, que no se puede hacer, que es muy difícil, que es muy cara, que es muy complicada, por unos métodos no tan baratos, pero que pueden ser más factibles hacer la tipificación. Entonces hemos utilizado ya este método molecular para hacer la serotipificación y no hacerlo de la manera convencional. Son 3 PCR que hay que hacer. Y con esto empezamos a analizar las muestras del Hospital Cayetano Heredia. Entonces hicimos un estudio prospectivo que va de octubre del 2015, hicimos el corte en mayo del 2017, y en ese periodo de año y meses se obtuvieron 50 casos de salmonelosis en el hospital, ¿no? Fuimos al laboratorio y revisamos frecuentemente qué aislamientos habían, y les pedimos que nos guardaran las salmonelas, todas las salmonelas. Entonces, encontramos 70 aislamientos de salmonela, pero que pertenecían a 50 personas. Y para fines de la resistencia, analizamos un aislamiento por persona, que es el primero. Encontramos también que todos, si un paciente tenía 4 o 5 aislamientos, todos pertenecían al mismo serotipo, ¿no? Entonces, no hubo ningún paciente que tuviera, digamos, una infección mixta. Todos los pacientes tenían en la infección X el mismo serotipo. Entonces, lo que encontramos fue lo siguiente: de los 50 casos, ¿no?, porque hemos analizado ya por casos, no por salmonela, sino por caso, de los 50 casos, encontramos que 18 eran Salmonella infantis. Y esto en realidad nos ha llamado mucho la atención, porque, digamos, históricamente enteritis debía ser el más frecuente, después tifimurium, y ahora
pasa a ser la más frecuente, correspondiendo al 36%, seguida por tifimurio y enteritidis. Y ya más abajo las otras. Vean ustedes también un caso de tifi, o sea, de salmonela de fiebre tifoidea. Entonces, de los 50 casos que se detectó una salmonela, solamente hubo un caso de fiebre tifoidea. La mayor cantidad de casos fueron producidos por la salmonela infantis. Vemos acá por edad, ¿no? En los menos de 5 años vemos que el 50% de las infantis fueron vistas en niños menores de 5 años. Ya en el tema del aislamiento, eso también es interesante, los he dividido en dos. Intestinal quiere decir que el aislamiento solamente se obtuvo en heces. Y es intestinal que pudo haberse encontrado en heces, pero se encontró en sangre, orina, esputo, se encontró también en líquido pleural, en ganglio, en cultivo de ganglio. Y vean ustedes que de las 18 infantis, 17 se encontraron solo en heces. Solamente hubo un caso que no se encontró en heces, que se encontró en sangre en un niño de un bebito. Entonces, esto es algo también de remarcar, que básicamente es un agente que está produciendo diarrea. Tifimurium enteritidis los vimos más bien más frecuente fuera del intestino. Y vean ustedes esta tabla, ¿no? Y es una tabla un poco larga, pero de los 50 casos que tuvimos, hubieron 30 casos que solamente tuvieron diarrea. De esos 30 casos, 17 eran por salmonella infantis. En la mayor parte de los casos de diarrea fueron producidos por salmonella infantis. Cuando vimos 20 casos que podían tener diarrea, pero en que el aislamiento de salmonella se hizo fuera del intestino, ahí está la lista de estos 20 casos. Y lo que me interesaría comentarles es que de 14 casos que hubo bacteremia, en 7 de estos casos los pacientes tenían SIDA. Entonces, la salmonelosis es también una enfermedad de pacientes con SIDA, sobre todo los más inmunosuprimidos, y esto también es para llamar la atención. Los pacientes que no tenían SIDA, pero tenían una salmonela fuera del intestino, tenían alguna otra condición comórbida. Vemos pacientes con diabetes, pacientes con insuficiencia renal crónica, terminal en diálisis, pacientes con cáncer, pacientes post-tratado de riñón. O sea, el hallazgo de una salmonela fuera de las heces debe hacernos pensar también en un estado de inmunosupresión, como hemos visto en esta serie de casos. Vean ustedes en el acero variedades de estos casos diseminados de salmonelosis, la mayor parte fueron tifimurium y enteritidis. Solamente hubo un caso, que es el bebito, ¿no? Bebito de un añito, que tenía infantis y que además tenía insuficiencia renal crónica, ¿no? No era un niño sano. Y ya para terminar, un segundito nada más, para comentarles sobre infantis, ya les había dicho, esto es uno que es muy resistente. Acá, perdón, esta es susceptibilidad, estoy hablando de susceptibilidad. Ninguno es susceptible a ampicilina, ceftriaxona, ácido nalidíxico, ciprofloxacina, Bactrim, ¿no? Es solamente susceptible a los carbapenems. En el caso de enteritidis y tifimurium, sí hay un nivel de susceptibilidad mayor a los distintos antibióticos, excepto a ciprofloxacina, que es el que tiene más baja susceptibilidad, 31 y 38% respectivamente, esto ya con los nuevos puntos de corte. Entonces, de todos los antibióticos, si se trata de enteritidis, tifimurium o los otros, las quinolonas tienen una baja susceptibilidad. Y estas son, bueno, las conclusiones, que la salmonela presenta en general bajos niveles de susceptibilidad a quinolonas. La salmonelosis extraintestinal ocurre principalmente en pacientes con estados de inmunosupresión. Y lo que queríamos llegar en realidad era llamar la atención sobre la emergencia de salmonella infantis. Esta es una serobriedad prevalente, ¿no? Estamos hablando casi el 40% de los casos eran producidos por salmonella infantis, habiendo desplazado a enteritidis y tifimurium, y que esta es resistente a múltiples antimicrobianos a través de la producción de beta-lactamasas de espectro extendido. Eso es todo, gracias.